No era la primera vez que Ismael llegaba borracho y tampoco sorprendía que empezara a provocar a todos los de la casa. Ismael era un chico que tenía la costumbre de acordarse de cosas del pasado y se ponía violento. Especialmente con su padre, que era un anciano. Ese día, su otro hermano llamado Hilario trató de calmarlo y ponerlo en su lugar. Mirá, si tenía algún problema, no venga acá cuando quiera, vení mañana y lo arreglamos. Pero más que tranquilizarlo, Ismael lo tomó como una ofensa y le siguió largando unos insultos. Pero después lo pensó 2 veces y se retiró. Igual la discusión no terminó ahí. Porque el más grande de los hermanos decidió volver al rato, más enojado todavía, y realmente fue la peor decisión de todas. Porque aquella tarde del 27 de noviembre de 1993, la inesperada pelea entre 2 hermanos terminó mal y destruyó para siempre a esa familia de las afueras de Pocito. Esta tragedia le sucedió a una familia de Pocito de apellido Mendoza. Y a decir verdad, nadie superó ese drama que ocurrió entre 2 hermanos y que tal vez dejó como una de las principales víctimas a don Antonio Mendoza, testigo presencial del incidente que cargó hasta el último día de sus vidas con la desdicha de sus 2 hijos. Los Mendoza eran agricultores que tenían una chacra y criaban animales en una zona del Médano de Oro. Don Antonio era un hombre que había enviudado y en ese entonces compartía sus días con Hilario, uno de sus hijos de 32 años. Por otra parte, Ismael, el mayor de los varones, poseía una casa en Calle América y, por decirlo de algún modo, llevaba una vida complicada como consecuencia de las malas juntas y sus frustradas parejas. Su hermano menor decía que lo admiraba porque era un tipo trabajador. Pero así también tenía el defecto de ser un bebedor con mal carácter, resentido y pendenciero. Y estos antecedentes se reflejaban a la perfección con la realidad. Porque años antes estuvo preso por matar a otro hombre en una pelea. A decir verdad, no le iba bien y andaba enfadado con la vida. Y a veces se lo hacía saber a su familia cuando aparecía borracho por la casa paterna y repartía reproches a todos por igual. Lo peor era que en ocasiones le levantaba la mano a su padre, que ya debido a su edad no le quedaba otra que soportar los maltratos. El más chico de los hermanos, Hilario, sabía de esto y en 3 oportunidades vio cómo Ismael le pegaba a su papá. Y si bien él intervenía en estas situaciones, su hermano mayor parece que no aprendía. Por eso, a la larga, preferían ignorarlo y seguirle la corriente. Y eso mismo fue lo que intentaron hacer el mediodía del sábado 27 de noviembre de 1993, en el momento que Ismael arribó nuevamente con su moto y otra vez estaba borracho. En aquel momento, don Antonio e Hilario estaban almorzando y cuando lo vieron llegar lo invitaron a sentarse a la mesa debajo de la galería del rancho. Pero Ismael venía de mal humor y respondió con sus típicos insultos.
Así fue que se quedó al costado del patio mientras vociferaba contra su padre y amenazaba con pegarle. Hilario, que estaba cansado de esos arranques y que ya no iba a dejar que golpeara a su padre, lo cruzó y le dijo: si tenía algún problema no vengas curado, vení mañana y ya después lo arreglamos. Le dijo sin ánimo de confrontar, pero le salió mal. Porque Ismael no lo tomó bien y tal vez pensó que su hermano se estaba burlando de su autoridad de hermano mayor. Y por supuesto también que no se podía quedar atrás porque era un matón. Entonces no se la dejó pasar y lo invitó a pelear. Pero segundos después salió de la puerta tragándose la saliva, arrancó su moto y se fue a las puteadas. Una vez que pasó este mal rato, Hilario, el más chico de los Mendoza, entró a lavar los platos y no transcurrió mucho tiempo hasta que escuchó de nuevo los gritos de su hermano mayor provenientes del patio. El otro había vuelto, pero sin la moto y más irritado. Con el primero que se agarró fue con don Antonio, que estaba afuera y amenazó con pegarle. El más joven de los hermanos en ese momento tomó uno de los cuchillos de la cocina y salió a los trancos para querer frenarlo. Cuando Ismael lo vio con ese cuchillo que se le acercaba, se les desfiguró la cara de la bronca y agarró el espaldar de una cama de hierro que hacía de tranquera en la entrada del rancho. Y ahí, frente a su padre, se dispuso a enfrentarlo. La versión es que en principio Ismael encaró contra su papá para golpearlo con la pesada estructura. Pero en el camino se interpuso su hermano Hilario, que se le abalanzó sobre él, y ahí los dos se cayeron al suelo. Y por esa tal vez maldita suerte del destino, la hoja del cuchillo de Hilario se coló entre las barras de hierro y se le incrustó en el estómago de su hermano. Don Antonio Mendoza se acercó desesperado a levantar a sus hijos y en ese instante vio cómo le brotaba sangre al cuerpo de Ismael. Este se puso de pie y quiso de vuelta agarrarse a trompadas con su hermano, pero sintió el dolor del puntazo y decidió apartarse. Ahí reculó hacia la entrada. Y si bien su rabia hacía que continuara desafiando a pelear a su hermano, finalmente optó por marcharse, caminando al norte por calle Alfonso XIII, en el Médano de Oro. Los relatos señalan que en el camino encontró a un amigo que lo auxilió y lo trasladó a un centro asistencial. En tanto que Hilario y su papá se quedaron preocupados y no supieron nada durante varias horas. Hasta que apareció un vecino muy nervioso y contó que Ismael había muerto en el hospital Guillermo Rawson. También les dijo que la policía ya andaba buscando al más joven de los Mendoza para detenerlo. Así que él sintió que todo lo que estaba a su alrededor se comenzaba a derrumbar. Porque a fin de cuentas había matado a su propio hermano. Resignado y a la vez aturdido, le pidió a su padre don Antonio que partiera a la casa de su hermana y que se quedara allí, porque él iba a entregarse a la policía. En tanto que su padre, desde el principio hasta el final, tuvo una especie de doble sensación. Porque por un lado estaba el dolor por la muerte de Ismael,
y por otro, la angustia de ver preso a Hilario. Este último relató con detalle cómo se dieron los hechos el sábado 27 de noviembre de 1997 en el Médano. Devastado por esos recuerdos, insistió que nunca quiso asesinar a su hermano mayor, en tanto que su padre, que no ocultó su sufrimiento por la pérdida de Ismael, contó frente al tribunal que fue su hijo mayor el que inició la pelea y que su muerte fue producto de un accidente. Por el debate pasaron también otros testigos, entre ellos la ex mujer del fallecido, que declaró que esta persona era un violento y que muchas veces la golpeó. Eso reforzó la hipótesis de que Ismael originó el incidente, que después la terminó pagando con su vida. El informe forense respaldó esa información, dado que el médico que intervino en la autopsia explicó la posible posición que tenía la víctima al momento de recibir el cuchillazo. Así que todo coincidió en lo que contó el hermano y el padre del difunto. Parte de la pesadilla que tuvo Hilario Mendoza, el menor de los hermanos, culminó a mediados de febrero de 1995. Y fue cuando los jueces Avellaneda, Herrero Martín y Peluc Noguera lo condenaron a este obrero rural, que tenía 34 años en ese entonces, a la pena de 2 años de prisión por el delito de homicidio simple, cometido en exceso de legítima defensa. Y como él ya llevaba casi 1 año y medio preso, después recuperó su libertad. Y nadie sabe las heridas y todo lo que tuvieron que sanar los Mendoza, porque desde aquel entonces vendieron sus animales y la chacra para costear la defensa del joven obrero. Es decir, que quedaron en la ruina. Al tiempo, don Antonio falleció sin poder desterrar la pena por la muerte de su hijo mayor, en tanto que Hilario no se repone del todo. Todo eso me arruinó la vida, dijo en su momento el obrero y padre de familia, a quien después le costó conseguir trabajo y rehacer su vida.